Viví el lado bien argento de la realidad, con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es Bien Argento. En otra semana con mucha información, a pleno está el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, que ya recorre el país. Bueno, hoy en un rato nada más le recibe a 2 gobernadores en Casa Rosada. Uno de ellos es Gustavo Sáenz, el mismo que fue a protestar hace unos días con el poncho y que terminó abrazado con Guillermo Francos y Santiago Caputo. Ahora va a hablar con Diego Santilli. Y va Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo, que fue puesto como un buen ejemplo por Cristina Fernández de Kirchner por no haber desdoblado las elecciones y por haber ganado la elección el 26 de octubre, pero que ahora a los diputados los obliga, a los diputados del peronismo, a estar en el bloque Independencia e irse de Unión por la Patria. Y ustedes me van a decir, pero si eso ya está, si ya rompió, sí. Pero había un acuerdo político en la provincia de Tucumán por el cual se unificó el peronismo y producto de ese acuerdo, una diputada le respondía a él, el otro diputado Noguera no. Sin embargo, Osvaldo Jaldo en público dijo que Noguera iba a tener que analizar, que iba a tener que acompañar al gobierno provincial para garantizarle gobernabilidad, acompañar al gobierno provincial en sus acuerdos con Nación, ¿no? Lo dijo explícitamente, no lo estoy interpretando. Y que tenía que velar por la gobernabilidad de los municipios y que entonces tenía que pensar en su propia esposa, que es intendenta, ¿no? Esas son algunas cosas de las que vamos a hablar en este programa. Diego Santilli está reuniéndose, ya se reunió con 10 de los 20 gobernadores que estuvieron días atrás con Guillermo Francos y con Javier Milei. Recuerdan que hay 4 que fueron excluidos, ¿no? El de La Rioja, el de Formosa, Tierra del Fuego y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia, le envió una nota, la hizo pública, pidiéndole a Santilli reunirse, reclamándole la plata las obras abandonadas y, y la plata que le debe Nación, que Nación no reconoce que tiene una deuda ni con Buenos Aires ni con ninguna otra provincia. Es más, les pide que hagan recortes y que hagan ajustes. Bueno, primero le contestó uno, no sabe si irónicamente o no, dale Carly, tomó nota, eso escribió en redes sociales Diego Santilli, y después tuvo declaraciones para explicar por qué no lo recibían. Pero antes, Axel Kicillof, que no fue el que mandó la nota, porque bueno, me parece que no iba a quedar offside, ¿no? Iba a quedar mandando una nota y lo iban a chicanear, pero sí en un acto, otra vez, porque ya lo había dicho el 7 de septiembre, lo había dicho después del 26 de octubre, en este caso en Florencio Varela, habló
Pero a la inversa, habló sobre los gobernadores que están acordando con Javier Milei, aunque les haya metido la mano en el bolsillo. Escucha. El otro día convocaba a los gobernadores de otras provincias a reunirse para empezar a hablar de unas leyes espantosas que quiere aprobar. Los gobernadores tendrían que acompañar la aprobación de estas leyes a cambio de recursos que les va a dar el gobierno nacional. Si las leyes fueran buenas, no habría que dar nada a cambio. ¿No es así? La verdad que yo no fui invitado a esas reuniones. Yo digo que no me invitaron porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en representación del pueblo de la provincia de Buenos Aires, no va a mandar a votar ninguna ley contra la gente. Bueno, ahí hablaba, ¿no?, de las leyes, la reforma laboral, la tributaria, o sea, no las menciona por su nombre, pero está refiriéndose a eso. Está dando por sentado que Diego Santilli o que el gobierno nacional va a dar recursos a las provincias a cambio de las leyes. Todavía estamos en una etapa de reclamos. Los gobernadores han pedido cosas y todavía no les han prometido nada. O sea que, bueno, hay que ver entonces si los gobernadores ceden por una cuestión política, si ceden por convicción o si ceden porque necesitan auxilio de la nación. Diego Santilli ayer hizo su primera salida de Buenos Aires como ministro del Interior. Fue a ver a un amigo, a Rogelio Frigerio, en Entre Ríos, así que las fotos son de dos amigos que se reencuentran. Lo que fue de alto voltaje fue la respuesta que le dio a Carlos Bianco por el pedido de audiencia de Buenos Aires y a Axel Kicillof por este reclamo, ¿no?, de que lo dejan afuera de las reuniones. Esto fue en conferencia de prensa. Diego Santilli acompañado por Rogelio Frigerio. Escucha. El gobernador de Santo Kicillof, con todo respeto. Yo creo que aquí se puede en la vida y no tener doble personalidad. Digo, estoy citando a todos aquellos gobernadores que firmaron el acuerdo de mayo, el pacto de mayo, que quieren salir del país. La provincia de Buenos Aires no participó del pacto de mayo. No adhirieron al régimen de inversiones para la República Argentina, que tendría más de 20.000 millones de dólares en filas para entrar a solucionarse. No adhirieron a la ley de reiterancia. ¿Saben qué es la ley de reiterancia? La puerta giratoria. Terminar con la puerta giratoria en nuestro país. No adhirieron a la ley antimafia. Y así sucesivamente puedo decir mis cosas. Entonces yo digo, no escriban las cosas por redes y hagan otras lo público. O acaso tienen que abrir permiso que tienen que tener para tomar una reunión. Entonces yo digo, seamos consecuentes y coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política común, pero no decir una cosa en lugar de decir otra. Yo digo lo que hago. La provincia de Buenos Aires no adhirió al Pacto de Mayo, no adhirió al RIGI, no adhirió a la ley de reiterancia. No pidan algo por redes sociales y después hagan otras cosas. Fue algo de lo que escuchábamos que decía Diego Santilli, ¿no? En tono enojado. Bueno, uno decía, y le pregunta si le tiene que pedir permiso a Cristina Fernández de Kirchner. Tomó el tono más cercano a Milei, ¿no? Diego Santilli, de todos modos. En el PRO muchos dirigentes desde hace rato están más alineados en los modos también, ¿no?, de hacer política. Alguien que no se alineó y que en algún momento era como el ídolo de Javier Milei es Domingo Cavallo, que puso en duda el régimen cambiario. ¿Ustedes se acuerdan? Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad, del 1 a 1, $1, $1. ¿Quién le va a creer a Caputo que van a asegurar el techo de la banda sin divisas? Dijo Domingo Cavallo en el panel de la Fundación Fiel junto a Nicolás Dujovne y Ricardo López Murphy, otros exministros de Economía. Escucha. De estabilización. Es imposible pensar que puede funcionar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como las que tenemos ahora. ¿Quién le va a creer al ministro de Economía que van a asegurar el techo de la banda si no tienen divisas con las cuales intervenir en caso de que el tipo de cambio se fuera arriba de la banda? Y además, ¿cómo se va a lograr que no haya expectativas de devaluación hacia el futuro si en algún momento se va a tener que eliminar el cepo
sobre las transacciones de las personas. Bueno, dijo la palabra cepo. Dijo que sigue habiendo cepo, ¿no? Que es algo de lo que nadie habla. Recuerden que la hija de Domingo Cavallo, Sonia Cavallo, había sido designada embajadora por este gobierno, y el gobierno después la hizo renunciar o la despidió después de declaraciones de este tipo, de este tenor de Domingo Cavallo, ¿no? La castigaron por los dichos de su padre. Em, esta misma semana, digo, está hablando Domingo Cavallo como hablan otros, esta misma semana el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en un programa de televisión a la noche: váyanse a dormir tranquilos, que mañana va a seguir todo igual, ¿no? Con el dólar. Del creador de si está barato, compra, campeón. La nueva frase es: vayan a dormir tranquilos. Es un tema, ¿no? En este momento Pablo Kirno está en los Estados Unidos, volvió a viajar, en este caso el canciller, que antes era secretario de Finanzas y que había acompañado a Luis Caputo en todas las gestiones por el swap y el acuerdo con los Estados Unidos y demás. No viaja el presidente Milei en esta ocasión, no va a viajar tampoco, parece, al G20, también por su alineamiento con Estados Unidos e Israel, el G20 que se reúne en Sudáfrica, y está en duda su participación en la cumbre del Mercosur que va a tener lugar en Brasil, en el medio de tensiones que hay entre el Mercosur y la Unión Europea, la posibilidad de un acuerdo y la resistencia de Francia, bueno, por las diferencias con los aranceles al sector agropecuario, ¿no? Bueno, muchas cosas que se están definiendo en estas horas que tienen que ver con la economía, em, y en este caso, Domingo Cavallo con la crítica, ¿no? Con las dudas y poniendo una duda ahí donde el gobierno buscaba dar certezas. Justamente el ministro de Economía, Luis Caputo, es el próximo audio que vamos a escuchar en esta ronda que hacemos cada semana. Defendió, obviamente, el modelo económico. Si queremos recibirnos de país serio, no podemos seguir teniendo una alternancia política que va del capitalismo al comunismo, dijo él también en la Fundación Fiel. Y acá hago un parate, ¿no? Porque comunismo insiste con esto de que Kicillof es comunista o que es socialista. No, son capitalistas. Otro capitalismo, pero no son comunistas. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández no son comunistas, ¿eh? Eh, Les digo porque hay cosas que son fáciles de escribir o de poner en las redes sociales, pero no son así. Que que tienen una política económica muy diferente, con una marcada presencia del Estado, con otra mirada sobre el rol del Estado, sobre cómo se genera crecimiento en la economía y demás, estamos todos de acuerdo, pero comunistas son. Escúchalo al ministro de Economía, Luis Caputo. Siempre digo, para graduarnos de un país serio, ¿sí?, no podemos seguir teniendo una alternancia política que va del capitalismo al comunismo, ¿sí? Lo estamos viendo en lo que fue estos últimos 4 meses. Fíjense lo que es la suba del riesgo país cuando empieza el ataque político, cuando la gente empieza a temer que pueda volver el kirchnerismo, cuando la gente prendía la televisión y escuchaba que iba a haber asamblea legislativa y que el presidente se iba. Bueno, las consecuencias son estas. Entonces no podemos pretender flotar cuando nuestra alternancia política sigue siendo el comunismo. Discúlpenme, no es serio. Nuestra alternancia política sigue siendo el comunismo. Lo de la Asamblea Legislativa, es cierto que algunos decían, y es cierto que muchos quieren que Javier Milei se vaya, pero la verdad que nunca hubo riesgo serio de que hubiera una Asamblea Legislativa y de que reemplazara a Javier Milei por un diputado o un senador, ¿eh? El riesgo Cuca a veces lo alientan los anticucas. Em, Eso de que Victoria Villarroel podía reemplazarlo, por ejemplo, habrá sido la intención de alguno en algún momento, pero Javier Milei, yo creo, ¿no?, que nunca estuvo en una situación de debilidad tal como para que eso pudiera ser posible.
No digo que no hubiera algunos que lo tuvieran en su cabeza, lo que digo es que no era un riesgo real, ¿no? O sea, no me parece que hubiera podido ocurrir. Pero bueno, es mi análisis viendo cómo se mueven los distintos actores, ¿no? Perdón. Otra cosa que está pasando, porque cuando hablan del kirchnerismo uno no puede obviar que hay en la política argentina o en la República Argentina, hay también mensajes que se mandan desde los tribunales, ¿no? Y acaba de comenzar el famoso juicio por la causa de los cuadernos, que ahí está Carlos Beraldi diciendo que Cristina ya fue juzgada por el supuesto delito de asociación ilícita y que está condenada, pero digo, es un juicio que se está ventilando, que algunos quieren que sea más rápido, arrancó una, una audiencia virtual con un centenar de personas conectadas por Zoom y se va a realizar una vez por semana. Están viendo si lo aceleran y que sea 3 veces. Digo, hay discusiones ahí de cómo tiene que ser el juicio. Y en paralelo, esta mañana se entregó Julio Devido, porque la Corte le ratificó la condena y tiene que completar 4 años más de prisión efectiva por la tragedia de Once. Justo el día que se define eso fue el día del nuevo accidente en el tren Sarmiento, que primero quisieron, o primero se dijo que era el Motorman, que era una falla humana. Todos los análisis le dieron bien y ayer escuchaba al Pollo Sobrero que decía que él tiene otra teoría, pero que esperaba las investigaciones para ver antes de decir cualquier cosa, o de ventilar una sospecha que hay que ver si después se confirma o no. Y lo que decía es que ahora son automáticos y que en realidad no puede ser una falla humana de algo que el humano no activa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso, porque como digo, siempre detrás de la política hay personas y detrás de las decisiones políticas hay vidas. El PRO, mientras tanto, en otra en otro paralelismo, Mauricio Macri, que esta semana reapareció en varios eventos, entregas de premios y demás, reunió a los presidentes del PRO de todos los distritos y reunió a los legisladores nacionales. Hubo un tole-tole ahí, un momento de tensión, porque estaba en la reunión del Consejo estaba Óscar Agos Carreño, que ustedes lo deben conocer, diputado nacional de Córdoba, presidente del PRO de Córdoba. Em, Ayer por tercera vez le intervinieron el partido porque él no está de acuerdo con la Libertad Avanza y está en el bloque de Encuentro Federal con Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, motorizando proyectos. Al principio era dialoguista, pero ahora motoriza proyectos en contra del gobierno, o por lo menos con matices. Por ejemplo, un presupuesto 2026 que tiene superávit, pero que incluye las leyes que no quiere Milei, la del presupuesto universitario, la ley de la emergencia en discapacidad, emergencia en salud, etcétera. Bueno, estaba ahí y votan una tercera intervención porque las dos anteriores el Poder Judicial le dio la razón a Óscar Carreño. Le dicen, ¿pero qué hace acá? Y él dice, pero si me invitaron, me llegó el mail, debe haber sido un error. Eh, en realidad dicen que él fue porque si no iba lo usan de argumento para intervenir el partido, que no participa, ¿no? Pero bueno, el tema es que ese era uno de los temas del día. Otro de los temas del día fue formalizar el despido. Echaron del PRO a los diputados que se fueron con Patricia Bullrich a la Libertad Avanza, como por ejemplo Damián Arabia, y el gran tema era mostrar solidez, mostrar dirigentes y salir a decir que el PRO está vivo, que no se fusiona, que no desaparece, que no se lo cooptó la Libertad Avanza y que no va a haber más fugas. Bueno, lo de las fugas no sabemos si se puede garantizar. María Eugenia Vidal, que está teniendo un rol bastante protagónico, habló a la salida, fue una de las pocas que habló, y esto decía. En este PRO fuerte, en este PRO independiente, que apoya lo que está bien, pero también señala lo que falta y se construye a sí mismo como alternativa, nosotros en el Congreso a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente.
Un bloque propio, eso es lo que acordaron. Cristian Ritondo va a presidir un bloque del PRO que va a trabajar en sintonía con la Libertad Avanza como ocurría hasta ahora, pero no van a hacer un bloque con un jefe de la Libertad Avanza. Eso les da independencia, les da poder, les da capacidad de moverse o de quejarse, por ejemplo, esta semana, como hizo Ritondo, porque le vaciaban el ministerio a Diego Santilli antes de que asumiera. Le pasaban atribuciones o áreas del ministerio a Patricia Bullrich, por ejemplo. Bueno, a seguridad, al Ministerio de Seguridad. Un bloque propio, entonces, somos alternativa, planteaba María Eugenia Vidal. Algo parecido dijo adentro la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. Insistían mucho en esto, ¿no? En lo de que son una opción, que quieren ser una opción, vamos a ver cuándo, pero como un banco de reserva, diría yo, ¿no? Garantes del cambio, decía María Eugenia Vidal. Yo los veo más como si estuvieran en el banco de suplentes y esperando la oportunidad cuando termine la estrella de Javier Milei. Y entonces, mientras tanto, preservarse. Mauricio Macri habló mucho repitió muchas veces la palabra institucionalidad, como digamos, un valor que puede defender el PRO para diferenciarse de lo que es la Libertad Avanza. Fernando de Andrés fue electo diputado de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires siendo del PRO, o sea, es junto con Darío Nieto, por ejemplo. Bueno, Darío Nieto, hay muchos dirigentes que llegan al Congreso por las listas de la Libertad Avanza, como Alejandro Finocchiaro en la provincia de Buenos Aires, pero que van a estar en el bloque del PRO. Los de la ciudad de Buenos Aires responden a Mauricio Macri, no a Jorge Macri. Los de la provincia de Buenos Aires responden a Cristian Ritondo, pero van a estar en este bloque del PRO. Y así lo explicaba el propio Fernando de Andrés. Escucha. Estamos lo que tenemos que estar, o sobre todo los que queremos estar. Estamos muy contentos de la pertenencia del PRO, creemos que el PRO tiene un enorme futuro y lo que nos comprometimos es a trabajar para volver a ser una alternativa en la Argentina, pero sobre todo también en los distintos distritos. Para eso nos vamos a dar un trabajo interno a partir de ahora y por supuesto que vamos a apoyar las reformas. Claro, van a apoyar las reformas, eso para que se quede tranquilo Javier Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Karina Milei, pero al mismo tiempo no quieren perder la identidad en cada una de las provincias. Ayer estaba, por ejemplo, Juan Martín, que es el presidente del PRO de la provincia de Río Negro, es diputado provincial. Juan Martín enfrentó a la Libertad Avanza. Había hecho un acuerdo y a la semana lo rompió, porque en ese acuerdo implicaba que Lorena Villaverde, que es diputada nacional, fuera la candidata a senadora, que es la que perdió frente a Martín Soria, y Juan Martín la cuestionaba por las denuncias que había. Recordarán el tema de Fred Machado, los supuestos vínculos con el narcotráfico, extraditado ahora a los Estados Unidos, financista de la campaña de José Luis Esper. En el medio quedó Lorena Villaverde y Juan Martín la enfrentó en las elecciones nacionales. Él perdió, ella también. Estaba ahí. Por eso digo que lo de ayer estaban los que acompañaron la alianza de la Libertad Avanza. Estaba Jorge Macri, que en la desdoblada no acompañó, perdió, quedó en tercer lugar con Silvia Nospenato, que también estaba ahí, y estaba ayer viendo cómo sobreviven, ¿no? Porque ¿qué va a pasar dentro de 2 años en la ciudad? ¿Va a ser Patricia Bullrich candidata? ¿Va a ser el macrismo, va a tener su candidato? ¿La Libertad Avanza va a dejar que Patricia Bullrich sea candidata? Bueno, algunos dicen falta mucho, 2 años es un montón de tiempo. Pero bueno, son cosas que cuando hablan, cuando se pelean, cuando se discuten o cuando se restan poder, se quitan cosas, o hay nombramientos o no hay nombramientos, se ponen en la balanza, aunque falten 2 años. Ya volvemos. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar. Vamos a ir a una entrevista. Yo le voy a decir lo que le digo siempre, los periodistas podremos ser aceiteros. Daniel Jofra, secretario general de la Federación Aceitera y Desmontadora de Algodón. Buenas tardes, ¿cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Gracias por llamar, buen día. Buen día. Yo uso aceite para cocinar, aceite de ricino para las pestañas. No puedo afiliarme a los aceiteros, ¿no? Y conseguir el salario inicial que consiguieron ustedes. No podés, pero podríamos pedir que la CGT luche por un salario, por ese salario, ¿no? Para todos los trabajadores, porque ese no es un salario aceitero, es un salario que tienen que ganar hoy los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para poder cumplir con las nuevas necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 de la Constitución. El problema es ese, no es el problema de dónde está afiliado. Claro, a ver, el salario mínimo vital y móvil se estableció en 322.200 pesos. Yo digo que alguien me diga cuántos días puede resistir con esa plata, ¿no? El inicial de ustedes, claro, uno dice, un montón, 2.344.000 pesos. Pero cuando ayer nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el canal Argentina 12, hacíamos una encuesta, gente, laburantes que pasaban, iban y venían en la estación 11, y tú me decían, y yo llego hasta el 20, incluso los que están esperanzados con el gobierno de Milei, llego hasta el 20, llego hasta el 15, se estableció que 1.200.000 pesos es lo mínimo para una familia tipo para no estar bajo la línea de pobreza, y me decían, no, 1.200.000 no te alcanza para nada. ¿Cómo puede ser un salario mínimo vital y móvil de 322.000? Lo dejamos que ocurra. Dejamos todos que esto ocurra, ¿no? Ustedes por ahí no, pero la mayoría sí. A ver, hay que ver cómo llegan a 20 días. Porque por ahí llegan con muchas necesidades a 20 días. Y después se quedan sin plata. Bueno, una señora decía que no comía más carne y que comían de vez en cuando pollo, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, y no las 4 comidas diarias. Sí, la mayoría hablaba de recortes, sí. A ver, viste, cada casa tiene un régimen distinto, pero el problema es cuando no tenés plata para cumplir con las necesidades, entonces vos tenés que elegir. Si no pagás el alquiler,
te sacan, entonces tenés que pagar, primero pagar el alquiler, después pagar la luz para que no te la corten, el gas, y después lo otro lo va dividiendo en raciones cada vez más chicas, porque cada vez te alcanza menos. A ver, creo que la CGT históricamente ha negociado, entre comillas, un salario mínimo vital y móvil que no tiene nada que ver con la ley de contrato de trabajo y el 14 bis, donde vos tenés 9 necesidades, que vos tenés que cobrar un salario para cumplir con esas 9 necesidades. Y como no cobran ese salario, entonces vos no te das cuenta cuando vos no cobrás un salario de pobreza o de indigencia, te diría, porque si la pobreza está en 1.200.000, la línea de la pobreza, imagínate lo que está la indigencia, no está muy lejos de ese valor. Entonces, evidentemente, su situación de confort o no sé cómo llamarle a la falta de empatía que tienen para poner una base salarial de esas características. Es decir, me parece que no tienen mucha conciencia de clase y de lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, por eso argumentan de que no hay motivo para parar. Ese es un gran problema que tenemos. Es decir, el hecho de que hace 2 años que golpean a los trabajadores, que hambrean a los trabajadores y a los jubilados, que dejan de lado a los médicos del Garrahan, que no le dan subsidio a los chicos discapacitados, a las universidades. Bueno, todo lo que viene ocurriendo con los más vulnerables, porque son unos cretinos, porque son unos desalmados, no hay motivo como para ir a una huelga. Imagínate qué motivo pueden tener para subir el salario mínimo vital y móvil. Entonces, en la medida de que no tengamos dirigentes que negocien tanto con la UIA como con los gobiernos de turno un salario que esté acorde a las necesidades que tienen los trabajadores de este país, trabajadores y trabajadoras, y va a ser muy difícil que lo puedan entender. Evidentemente no entienden eso y no entienden un montón de cosas más. Daniel, estamos hablando con Daniel Jofra, que es del sindicato de los aceiteros. Lo resumo. Acaba de cambiar el triunvirato de la CGT, pero para vos, por lo que está diciendo, es lo mismo este triunvirato que el anterior. No, yo soy muy crítico de la CGT desde hace mucho tiempo. Ahora, el cambio de la CGT, como todo cambio, lleva a tener una cuota de esperanza y no de pesimismo, porque los cambios a veces son favorables. Últimamente los cambios en la CGT no habían sido favorables porque tuvimos una conducción, un triunvirato durante 4 años que se llamó a una reunión en 4 años de secretarios generales mucho. Pero son compañeros nuevos, yo lo conozco a Cristian Jerónimo, que estaba en el frente sindical, si puede haber una esperanza, una persona inteligente. Al otro 2 compañeros no lo conozco, al de camionero y al del seguro. Pero bueno, qué sé yo, siempre está la esperanza en una línea que sea combativa y que defienda los derechos de los trabajadores. Ya del diálogo estamos cansados, y no hay más tiempo para el diálogo. La gente, los tiempos de los dirigentes sindicales y de los dirigentes políticos no son los mismos tiempos que los ciudadanos de este país, los trabajadores. Claro, estamos en una etapa que muchos que pintamos canas, como se dice, nos recuerdan, ¿no? Ya a otra etapa, a los años 90, por ejemplo, o cada vez que se habla o de meritocracia o más del esfuerzo individual por sobre el colectivo, ¿no? En cambio, ustedes hablan hoy de que si no hay una respuesta de todos los trabajadores en su conjunto, van a avanzar con la reforma laboral, por ejemplo, porque digo, ya hay gobernadores, recién escuchábamos un audio del gobernador Axel Kicillof criticando a los gobernadores dialoguistas porque dice, van a cambiar recursos por reformas. Si esas reformas fueran buenas, no necesitarían darles nada a cambio, eso decía. ¿Cuál es tu opinión? A ver, la clase política en general, a ver, yo no quiero sacarme la responsabilidad encima. Creo que lo que está pasando con la clase trabajadora, estoy seguro, que creo, es responsabilidad de los dirigentes sindicales. Que nosotros tengamos
el 95% de los trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, los trabajadores registrados, es una responsabilidad nuestra. La clase política actual, en su gran mayoría, por eso votaron la ley base el año pasado, y seguramente van a votar alguna reforma laboral, si no reacciona la CGT, es producto de que o nunca han trabajado bajo patrón, o responden a los patrones que lo han llevado a ese lugar de poder, o son patrones, ¿me entendés? O sea, no hay, no es que vos decís, bueno, fueron trabajadores y conocen la realidad de un trabajador y saben lo que significa darle herramienta a los patrones para que precaricen aún más la situación de la clase trabajadora. Entonces, bueno, en la medida de que vos hablar con un senador, yo por ejemplo fui a hablar con senadores de Santa Fe, de que la reforma laboral iba a ser un perjuicio para la clase trabajadora y que era totalmente mentira, que iba a haber más trabajo, que las empresas iban a producir más, es una mentira que la hacen para poder llevar adelante eso y que la gente no reaccione. Y decían que el gobernador Puyaro le había dicho que había que votar a sobre cerrado. Bueno, esa es la clase política que hoy tenemos, es decir, que no entienden absolutamente nada de lo que le pasa a la clase trabajadora, pero no es culpa de ellos, sino es responsabilidad nuestra hacerlo reaccionar. Y la única forma de hacerlo reaccionar es con un plan de lucha. Un día de huelga le da la razón a aquellos que dicen que con un día de huelga no se hace nada. Sí, un día de huelga, pero hace un plan de lucha, hace un paro por tiempo indeterminado y enfrentémonos con quien tengamos que enfrentarnos. Es decir, no podemos seguir avanzando, porque si no retrocedemos. ¿Qué dicen ellos? Que la ley de contrato de trabajo, la reforma es una modernización. Mirá si serán tan cretinos que quieren volver a 100 años atrás y te dicen que es moderna. Claro. Nos dejan a un paso de la esclavitud. Yo estaba pensando, ¿no? En si, a ver, yo creo que la gente comparte, porque nos pasa a todos, el pluriempleo. Hay mucha gente que tiene un trabajo y después se sube a un auto y maneja para completar el sueldo. O sea, estamos viviendo, somos casi esclavos de nosotros mismos, porque necesitamos 3, 4, 5 trabajos, 2 trabajos, depende de lo que uno tenga, ¿no? Yo siempre cuento que cuando empecé en el periodismo con un trabajo vivía. Después, cuando nacieron mis hijas, tenía un segundo trabajo, pero era para ahorros, para arreglar la casa, para vacaciones, y ahora tengo 5 para llegar a fin de mes. Digo, esto le pasa a todos los argentinos, y entonces cualquiera que te escuche va a decir, Jofra tiene razón. Ahora, yo lo que no sé si la gente va a poner el cuerpo para un plan de lucha tan largo, ¿no? Tan sostenido. Si no hay mucha gente que ya está cansada y dice, uy, al final son todos igual, el que venga después, el que no sé qué, o por ahí hay mucha gente que dice, y bueno, si todo lo demás no funcionó, capaz que tiene razón Milei y hay que ir por acá. Entonces digo, ¿cómo haces para convocar a un plan de lucha de estas características? Mira, yo creo que la sociedad está esperando, particularmente la sociedad trabajadora, está esperando líderes que le puedan resolver los problemas. Si no hay alternativa hoy. La única alternativa es Milei. Incluso Milei le hace campaña a favor de la oposición, pero al no haber oposición política, como hace 42 años de democracia, es la primera vez que no tenemos una claridad en la posición de la oposición política, donde diga, bueno, este es el camino, y es lógico que la gente tenga esa incertidumbre, pero los trabajadores necesitan de líderes confiables y que le digan, bueno, este es el plan de lucha que nosotros tenemos. Y la sociedad que elija, si la sociedad quiere seguir siendo esclava y que si se lleva adelante la reforma laboral para legalizar la precarización laboral que existe y para precarizar en otros lugares donde no existe, bueno, que la gente decida y que se haga responsable también. Es decir, porque tampoco podemos seguir criticando solamente a los dirigentes y nosotros votamos como diciendo, bueno, yo considero que son víctimas del sistema, ¿no? No son culpables de que voten y que los defrauden. Pero bueno, a la sociedad se tiene que hacer responsable. ¿O querés vivir toda la vida esclavo o querés decir, bueno, quiero tener una vida digna? Claro. En el Congreso Nacional Ordinario de la Federación Aceitera y Desmontadora de Algodón, que
estuvo ayer y antes de ayer, ¿no? Acá en Buenos Aires. Desmotadora, ese bueno, nene. Bueno, ahí estuvieron también Abel Furlan de la UOM, Rodolfo Aguiar de ATE. Rodolfo Aguiar viene hablando de convocar a un paro, que ahí lo han criticado algunos periodistas, entre comillas, como decís vos. Decían, pero ustedes ya por las dudas hacen un paro, por una reforma laboral, y más o menos todos sabemos para qué lado va a ir la patrones. Bueno, digo, si la CGT no convoca a un paro general o a un plan de lucha de estas características que estás diciendo, ¿puede haber otros que lo hagan? Digo, un Furlan, un Aguiar, un Jofra. ¿Se pueden armar otra cosa? Seguramente va a ocurrir eso, porque ya lo hicimos. Nosotros en la ley base del año pasado fuimos a la huelga. En una la hicimos, en otra y nos dictaron la conciliación obligatoria. Pero bueno, a ver, si yo espero toda la vida, o todas las organizaciones, esperamos toda la vida a las centrales que hagan algo, y bueno, los trabajadores nuestros también se van a morir de hambre. Entonces, bueno, nosotros salimos a luchar. Nosotros tenemos la convicción de que la ley de la reforma laboral es regresiva y que va a precarizar mucho más las condiciones de trabajo de nuestra clase. Bueno, y yo lucho por eso, es decir, otros lucharán por los patrones, otros lucharán por este gobierno de empresarios, qué sé yo. Bueno, cada uno que luche, pero que luchen. Es decir, lo importante es que luchen. El campo no salió a luchar con la mesa de enlace 100 días. 100 días de huelga hicieron. ¿Te acordás que tiraban la leche en la cuneta? Bueno, que nosotros no podemos salir a luchar. 100 días de huelga tuvieron de paro. Ellos no le hacen el daño a nadie, no le hicieron el daño al país. Nosotros sí le hacemos el daño al país por hacer una huelga. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de transformar. Grandes empresas lácteas que están en la quiebra, ¿no? Ahora. Bueno, ahora la van a tener que tirar porque no la venden, no se la pueden vender a nadie. La leche. Leche, que es fundamental. Daniel, la regalen, estamos por lo menos hablando van a hacer un bien. Eso, que la regalen, claro. Daniel Jofra, lo último que te pregunto, ¿te llamaron de la CGT o llamaste a alguien para sentarte a hablar esto? No, lo invité a Cristian Jerónimo porque lo conozco. Lo invité, pero no pudo venir al Congreso. Pero todavía no me han llamado, ni siquiera, es más, me avisaron para las elecciones, me avisaron el 2 días antes. Como si yo movería la aguja. Tengo 5 congresales y empleado de comercio tiene 250. ¿Qué puedo mover yo ahí adentro? Claro. Pero bueno, tenemos un poder de fuego como organización y un poder económico para el país muy grande que me podrían necesitar si quieren realmente hacer un plan de lucha para enfrentar a este gobierno. Daniel Jofra, muchísimas gracias por conversar con Bien Argento. Abrazo, gracias. Era Daniel Jofra, que es el secretario general de la Federación, largo el nombre, Federación Aceitera y Desmontadora de Algodón. La sigla no se las digo porque es impronunciable. Ya volvemos. Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Creció la cantidad de hogares que piden préstamos en la ciudad de Buenos Aires.
Ese es el dato económico, porque la inflación ya la conocen, 2,3%. En el segundo trimestre del año 2025 creció la cantidad de hogares que piden préstamos y usan ahorros, según reveló un informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 56,7%, escuchen este dato, 56,7% de los hogares recibió préstamos. Esto incluye, por ejemplo, las compras con tarjeta de crédito. Y el 35% utilizó ahorros. En la comparación interanual, la primera aumentó 3,7 puntos porcentuales y en el segundo caso 1,3 puntos porcentuales. El dato económico entonces, ¿usamos más la tarjeta o pedimos más préstamos en la ciudad de Buenos Aires? El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Nueva temporada en Bien Argento. Jueves, de 15 a 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Bueno, justo me acaban de mandar un artículo. ¿El peronismo es de izquierda? Digo, por lo que estábamos diciendo hace un ratito, lo que había dicho el ministro de Economía, Luis Caputo. Es una nota de Pedro Peretti en página 12. Dice, entre comillas, el peronismo es de derecha, según dijo un mediático famoso. Ni de derecha ni de izquierda, soy peronista, explicó recientemente una diputada de Fuerza Patria. Entonces dice, bueno, esta discusión, ¿no? Si es de izquierda, si es de derecha, ¿dónde está ubicado el peronismo? Dice, la derecha trata de quitarle al peronismo todo el contenido transformador y de cambio que tuvo y tiene para meterlo manso y tranquilo dentro del corral del sistema. Bueno, interesante para leer un poco y analizar, ¿no? ¿Qué tan de derecha o neutra les parece la Constitución de 1949? Pregunta. Claro, porque hay un peronismo. En realidad lo que pasa es que hay peronistas de derecha y hay peronistas de izquierda. El peronismo es bastante amplio, ¿no? Como son amplias otras fuerzas políticas que permiten que, o no sé si las fuerzas políticas son tan amplias, pero sus dirigentes terminan dando saltos. Hoy hay radicales con peluca que votaron en contra de el presupuesto universitario. Digo, y así hay muchas, bueno, acá habla de los saltos y demás, bueno, hay pases quizás del PRO la Libertad Avanza es más coherente. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy Diego Santilli y Patricia Bullrich vienen del peronismo. Del peronismo fueron a distintas fuerzas políticas, al PRO, la última, y ahora a la Libertad Avanza, ¿no? Aunque Diego Santilli no está en la Libertad Avanza porque no, o sea, colabora a título personal con el gobierno, pero no firmó el pase. Sigue siendo del PRO. Eso es un tema interesante. Y es una de las conclusiones de esta semana, porque todos los dirigentes dicen, Diego Santilli asumió título personal. Esto significa que no se sentó la Libertad Avanza con el PRO a hacer un acuerdo, y ya lo sabemos, porque por eso se enojó Mauricio Macri, ¿no? Que fue como expresidente de la Nación, como presidente del PRO, a comer milanesas con Javier Milei, y Javier Milei le iba transmitiendo las decisiones para cambios de gabinete que tomaba en paralelo con su hermana, ¿no? Pero bueno, muchas cosas que están ocurriendo, todas las semanas pasa algo. Todas las semanas pasa algo fuerte en el ámbito político, en el ámbito judicial. Difícilmente vuelva a haber un Congreso de la Nación activo, por lo menos hasta después del 10 de diciembre. Extraordinarias para diciembre y febrero. Dicen que en enero descanso. Y el viernes se viene una reunión. Escuchen, Patricia Bullrich visita a Victoria Villarruel.
dicen que puede haber un pacto, la firma de un pacto de paz. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Chao. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.